Realmente uno no está preparado para este tipo de situaciones, ¿no? Uno puede estar preparado para perder un familiar, perder un ser querido, pero estar listo para ver por el espejo retrovisor cómo el fuego se te lleva todo por lo que trabajaste décadas es algo muy difícil. Eh, es algo muy difícil escuchar a tu hija que te dice que no sabe por qué no llegó a agarrar su notebook para poder seguir con sus clases virtuales. O mi otra hija que se olvidó sus muñecos y dice que no fue buena madre porque se olvidó sus muñecos. Eh, Mi esposa que se lamentaba no agarrar la plata que tenía en el tarrito. Eh, el álbum de fotos de nuestro casamiento. Muchos amigos me están escribiendo por Facebook y me dicen: ¿en qué te ayudo? No sé en qué me ayudas. Tengo un par de zapatillas, un short todo sucio, un vuelo a humo. Eh, no sé, ahora lo primero que se me ocurre es ir a comprar un toallón, algo de ropa para poder asearme, que es mi familia también se puede asear, comprar cepillo de dientes, shampoo, crema enjuague, jabón, no sé, lo básico que uno piensa que tenés todo resuelto y no lo tenemos. Nosotros nos fuimos, teníamos un par de motos que quedaron en el garage y nada, qué sé yo, las nenas decían que capaz, que como el techo era de chapa, qué sé yo, que no, vos no sabés cómo quedó todo. La pura ceniza, quedó la estructura de la casa, que era de cemento, por decirlo, ladrillo, cemento, las chapas caídas y estaba todo evaporado, es decir, ceniza, la ceniza, la heladera, una cosa gigante que vos decís es de acero, metal, estaba hecha ceniza. Eh, los hierros, las motos estaban todas retorcidas. Eh, Diego tenía su casa y su trabajo en Chubut, en la comarca andina que se viene incendiando. Su voz en la radio local reflejó esta semana el dolor humano, esa otra pérdida que nos dejan los fuegos. Y esta vez tampoco fue un rayo. En Argentina volvemos a constatar que los incendios son intencionales, es decir, tienen una causa ligada a las actividades o a los intereses de los hombres. ¿Por qué siguen pasando? Si hay responsables, ¿quiénes son? ¿Por qué nunca aparecen? Si la industria que siembra pinos y álamos tiene un sistema eficiente de detección temprana, ¿por qué no podemos cuidar las reservas naturales, los parques nacionales, el bosque nativo, todo eso que es un bien esencial? ¿Alcanza el presupuesto asignado? ¿Se está ejecutando? ¿Lo estamos haciendo bien? Por acá iremos porque es una preocupación de todos. Ayer con los humedales, hoy seguimos con eso que aún no se ha podido detener y los sucesos trágicos de la comarca andina de esta semana. Mañana posiblemente con pérdidas que en muchos casos no podremos recuperar en otros sitios de la Argentina. Es lo más importante que tenemos por delante, dejar de interferir en los escenarios naturales. En eso nos va no solo la calidad de vida, sino que también nos invita a atender la necesidad de ocuparnos, porque se nos ocurre el futuro, porque no podemos dejar que sea tarde para todo lo que hay que hacer. Los incendios naturales ocurren por lo menos desde hace 400 millones de años y han sucedido en todos los continentes y en los ambientes más diversos. Todas las áreas tienen un régimen de incendios específicos que suelen colaborar para que funcionen los ecosistemas, es decir, para que puedan conjugar las diferentes variables que componen la naturaleza. Pero esto es otra cosa. Hay fuego en varios lugares del país. Los mapas de incendios se reproducen también en el mundo entero. Los bosques nativos
se empiezan a incendiar y siempre esto ocurre cerca de una ruta o de los pueblos. Siempre la presencia humana cerca. Esta semana en Argentina había 5 provincias con focos activos: Río Negro, Chubut, Buenos Aires, Entre Ríos y también en La Pampa. La provincia de Río Negro perdió unas 12.524 hectáreas, La Pampa casi 9.000. Esto es aproximadamente la extensión que ocuparían unas 30.000 canchas de fútbol. Aunque parezca mentira, no hay una cifra cierta de las pérdidas patrimoniales que esto comporta. La economía no sabe cómo medir esto con eficacia. Deberíamos tener en cuenta el costo de las emisiones de gases de efecto invernadero central, porque esto provoca el mayor problema que tenemos a resolver: el calentamiento global, que nos va a dejar sin casa, sin trabajo. Las propiedades se quemaron, otro valor que hay que cuantificar, el valor de la superficie afectada, las especies de árboles que desaparecen, un valor diferente, cada una según cuán añejas sean, el daño por la pérdida de diversidad, esto incluye la vida animal y vegetal que se devora el incendio, y de la mano de esto, los servicios que proporciona el bosque y se ven amenazados: oxígeno, alimento, agua, medicina, la regulación del clima. La cubierta terrestre está sufriendo alteraciones a gran escala en todo el mundo, y entre las principales causas figuran justamente los incendios. La economía no mide todo eso. A los economistas no les parece un valor. Sí la bolsa, sí el valor del dólar, el precio del oro que sacamos de la montaña y volvemos a enterrar en la bóveda de los bancos, todo eso se mide. La destrucción de los bosques no. Es como una entelequia, como si no fuese real. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier, está en el sur desde que comenzó el fuego, tuvo reuniones con intendentes, pobladores, fuerzas que combaten los incendios. Sigue ahí y posiblemente en un rato se encuentre con el presidente, que ya está viajando. En sus primeras declaraciones, Cabandier había dicho que la simultaneidad de los 6 focos en el lapso menor a 2 horas marca la intencionalidad evidente, y presentó una denuncia ante la justicia. Antes había dicho que si seguimos así, en 70 años no vamos a tener más bosques nativos. Esto es lo que ocurre, lo que está pasando ahora. ¿Cómo está la situación ahí? Juan Cabandier, buen día, ¿cómo va? Hola Sergio, buen día, un gusto conversar con vos. Igualmente, te escuchábamos en las declaraciones esta semana, con la actividad que se está produciendo ahí, con el dolor presente, todas estas familias, bueno, un cuerpo calcinado y demás. Por eso queríamos de entrada una actualización. Te has levantado hace un rato, no sabemos exactamente en qué lugar estás. Yo estoy en el Bolsón en este momento. Recordemos que la comarca es una zona muy próxima, muy cercana entre las distintas poblaciones, y entonces yo me encuentro en el Bolsón, provincia de Río Negro, que es al límite de la provincia de Chubut y de las localidades de la comarca de la provincia de Chubut, porque es una localidad que hoy tiene luz. El fuego también arrasó los transformadores, la infraestructura eléctrica, entonces hoy Lago El Hoyo, Maitén, Golondrinas están sin luz y sin agua, ¿no es cierto? Porque el fuego también arrasó con las bombas y bueno, entonces están sin agua también. Por lo tanto, eso es la tarea urgente que hoy se está desarrollando, trabajando para recuperar rápidamente los servicios públicos que son fundamentales. Si fue intencional, ¿quiénes podrían tener ese interés? ¿Qué se dice ahí? ¿Qué dicen los pobladores, los intendentes? Es decir, hay muchas versiones, Sergio, pero yo soy un funcionario público que sería irresponsable reproducir versiones. Yo por eso me dirigí a la justicia, quien tiene que investigar, porque si entramos con las versiones creo que sería irresponsable hacerlo. De hecho,
han habido tapas o notas con letras de molde en algunos medios, y algunos incluso funcionarios públicos acusando a pueblos originarios de haberlo realizado. Y entonces esas cosas, cuando no tienen elementos, la verdad que es muy desprolijo y muy imprudente hacerlo. De hecho, un diario publicó una noticia de que había 3 mapuches detenidos. La verdad que yo hablé con el fiscal a ver si eso era cierto. Me dijo, de ninguna manera, no tengo ningún elemento para decir que han sido la comunidad mapuche. Entonces, estas cosas no ayudan, Sergio. En el marco de una tragedia. También se habló de los intereses mineros, ¿no? También se ha hablado de los intereses También mineros. se habló de los intereses mineros, sí. Sí. Porque pero no ha salido en las Zárate, noticias, los grandes diarios, eso, Sergio. Pero son evaluaciones que también se hacen en la zona. No, claro, lo que quiero hacer es el contrapunto, que a veces se dice y se ponen los títulos de noticias que fueron mapuches, cuando en realidad la noticia decía que había 3 detenidos y nunca existieron esos 3 detenidos, pero en los diarios no sale que la versión sobre que fue el sector minero. Sí, entiendo. Yo no puedo aseverar que sí, además fue el sector minero porque no tengo ningún además elemento. Además con el dato que ha aparecido ahora, que aparentemente el cuerpo calcinado justamente es un integrante de la comunidad mapuche. Pareciera que hay otros intereses de otra naturaleza. En el Delta estaban más claros esos intereses. Era ese avance que tiene que ver, que quedaba con más claridad, ¿no? Vi un anuncio que se aumentó el presupuesto para el 2021 para el manejo de fuego. ¿Esto quiere decir que ya la partida del año anterior, que no había sido agotada, se suma a este presupuesto? ¿Podrías explicarlo un poco mejor? Correcto. La partida del año pasado se suma a esta nueva fuente de recursos que obtuvimos para el manejo del fuego, que es una alícuota del 3 por mil a las pólizas de seguros. Entonces, el estimado para el año sobre lo que correspondería es en ese porcentaje, el 3 por mil, serían 2.400 millones de pesos. A eso se le suma los 600 millones de pesos del ítem manejo del fuego que el año pasado tuvo el Ministerio de Seguridad y que este año lo tenemos en el Ministerio de Ambiente. ¿Qué tal, ministro? Cruz Rox lo saluda, buen día. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Algo que me parece importante también poder conversar y hacer un poco de hincapié tiene que ver con el rol que cumple la justicia. Creo que esto es algo que se viene hablando hace muchos años, el año pasado con los incendios que atravesaron las provincias, en el marco de la discusión de obtener una ley de humedales, también se habló mucho de cuánto puede avanzar el Estado si la justicia no acompaña. Claro. Y bueno, un poco la idea es poder esclarecer esto, digamos, ¿cuál es el rol que tiene que cumplir la justicia? ¿Hasta dónde se puede avanzar en intentar penalizar o disminuir este tipo de actos si la justicia no está? Claro. Miren, por ejemplo, con respecto a los incendios, a los fuegos, a la devastación que se produce sobre nuestro patrimonio natural, sobre nuestra biodiversidad, sobre la vida silvestre, sobre la fauna, sobre la flora. Claramente están los que intencionalmente prenden, destruyen, generan ecocidios. Después entramos otros actores que somos los que tenemos que apagar. Y también encontrar mecanismos para prevenir mediante leyes o mediante acciones directas en el territorio. Y después hay otra figura, otros actores que son quienes tienen que castigar con el peso de la ley a quienes prendieron intencionalmente. Pero si no está la figura de los que tienen que reprender y castigar con el peso de la ley en el marco de las normas y del Código Penal a quienes prenden, ahí entramos en un problema. Porque fíjense lo que sucedió en el Delta del Paraná en el 2020 durante 9 meses. Prendían, nosotros apagábamos, en los 3 días volvían a prender. Y la justicia no encontró un culpable. Ahora, ¿tiene que rendir cuentas la justicia de cómo es ese proceso? Porque cuando no encuentra un culpable, tiene que justificar ante el Estado o algún mecanismo u organismo del por qué no hay un avance.
Pero sin lugar a dudas, es una discusión en sí misma, Sergio. ¿Quién juzga a los jueces? ¿Quién juzga a la justicia? Me parece que con el Consejo de la Magistratura nos quedamos cortos, ¿no es cierto? Tendríamos que encontrar otro mecanismo también para tener contralor sobre los jueces que no actúan, tanto en los ecocidios, en los femicidios y en otros tantos delitos. Hay otra lista que a mí me parece interesante para conversar, que es con el sistema de detección temprana. La industria dice tener un sistema eficiente para poder proteger, qué sé yo, plantaciones de pinos, álamos, miles y miles de hectáreas. ¿El Estado puede aspirar a eso también? ¿Se está trabajando en eso? ¿Cómo funciona ese sistema de detección? Sí, el Estado puede aspirar a eso. Nosotros hoy estamos en vías de los mecanismos administrativos para implantar en la zona del Delta del Paraná faros de conservación, que el faro de conservación es una mistura entre recursos humanos y tecnología. Es decir, son cámaras que detectan en un radio muy amplio el fuego, cámaras que detectan calor, y eso dan alerta a un sistema de personas físicas de parques nacionales que están asentados en la zona para dar alerta a los mecanismos correspondientes para apagar, es decir, una intervención temprana. Por supuesto que eso tiene un costo altísimo, porque son recursos humanos, camionetas, lugares de pernocte, es decir, lanchas, es decir, la tecnología misma, la actualización de la tecnología. Entonces, por supuesto que todas esas capacidades también corresponden a la capacidad de los estados y al tamaño de los estados, ¿no? Si tenemos un estado chico o un estado grande, va a depender de la efectividad de encontrar esos mecanismos. Entonces, claro, hoy nunca nos olvidemos, Sergio, que todo tiene que ver con todo. Hoy somos un país que a fin de año tenemos que desembolsar 6.100 millones de dólares del acuerdo que se contrajo durante el gobierno anterior, y que lamentablemente esos dólares, que fueron 44.000, nunca llegaron a nuestro país. Y hoy somos el país más endeudado del mundo. El presidente llega hoy con la ministra de Salud, nada menos. ¿Qué es lo que va a hacer exactamente la ministra de Salud? Y cuál va a ser la tarea del presidente, que supongo que se van a cruzar? Yo entiendo que el presidente hoy llega con el ministro Catopodis para ver y ya firmar los mecanismos administrativos para las obras de infraestructura, y con el ministro Ferraresi de Hábitat y Vivienda, justamente para también encontrar por las viviendas, claro. Exactamente, para las viviendas. Algo también que yo le he manifestado al presidente, y lo hemos conversado ayer, y entonces iniciamos una charla para ver cuáles son los mecanismos, es las unidades productivas también de las personas que el fuego arrasó sus unidades productivas, además de sus hogares, ¿no? Porque el pequeño taller, el aserradero, la carpintería, la fábrica de dulces, la fábrica de quesos, todas, digamos, unidades productivas de cuentapropistas, ¿no es cierto?, de escala menor en la producción, pero sí como una fuente de ingreso para estas familias, que también vienen afectadas porque se les quemó sus herramientas, sus galpones, sus acopios. Entonces, eso también es algo que nos preocupa, y que hoy vamos a empezar. ¿Puede haber un aporte del Tesoro Nacional para eso? Hay un primer aporte que, si no se transfiere en las próximas horas, que es de emergencia, de urgencia, pero hoy, digamos, el presidente tiene, mecanismos y viene a hacer anuncios y a trabajar en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces para el día de hoy esperar anuncios, este aporte de, creo que son 200 millones en conceptos de aporte del Tesoro Nacional, los anuncios que vaya a hacer el presidente, la obra pública, y quisiera saber cómo está hoy el tema del incendio. ¿Está sofocado? ¿Hay focos todavía? ¿Cuál es la situación, digamos, más candente ahí? Ayer estuve junto a los brigadistas recorriendo en la montaña algunos focos, y sí, hay focos secundarios, hay focos primarios activos.
algunos ayer fueron circunscriptos, controlados, ahora hay que revisarlos, que hacer guarda de esos focos, y también hay que decir que por suerte los focos hoy están lejos de las poblaciones, pero bueno, tenemos que apagar y extinguir esos focos. Va a llevar varios días, la temperatura no va a ser altísima como fue el último martes, que alcanzaron los 33 grados, pero vamos a tener una temperatura aproximada entre 22 y 26 grados, algún día menos, o sea, no estamos en el peor escenario, pero hay que ir controlando todo para que, digamos, preservar obviamente nuestras cuencas forestales y nuestra biodiversidad. Ministro, acá Cruz de nuevo, pensando sobre esa necesidad de controlar, estaba mirando algunos relevamientos satelitales de un satélite brasilero que lo que hace fue, bueno, nada, poder reflejar la cantidad de focos de incendio que se han generado en la Argentina. En este momento tengo enfrente mío números desde el año 99 hasta el 2021, habiendo sido el 2020 el año con más focos, con más de 74.000 focos, y digamos, esta tendencia que encuentro desde el 99 hasta acá, donde no hay un año que tenga menos de 16.000 focos de incendio activos, por ejemplo, digamos, esto es algo que seguramente desde la política pública, digamos, lo tienen, lo entienden y lo atienden. ¿Hacia dónde tiene que apuntar la política pública de acá en adelante, entendiendo que venimos de la década más cálida registrada, de un 2020 que fue desolador y un 2021 que está arrancando de una manera preocupante? Hay distintos indicadores para medir el impacto del fuego. En principio es alto, cada vez más alto, producto del calentamiento global, producto también producto a veces de la desidia, digamos, de algunas instancias, en el caso judicial, en el caso ejecutivos, y también producto obviamente de la voracidad, ¿no? De obtener ganancias, rentas, bueno, y utilidades. Ahora, también es cierto que el año 2017 hubo 1.800.000 hectáreas arrasadas por el fuego. El año pasado tuvimos 1.100 hectáreas. Independientemente de los focos, también hay que medir la cantidad de hectáreas. La verdad que el mecanismo para poder, o los mecanismos para bajar esa tasa, y tiene que ver con distintos elementos. La ley de fuego es una ley que sirve, que se votó en diciembre último. La modificación de la ley de bosque va a ser importante porque no podemos seguir teniendo elementos que sean propicios para que distintos sectores quemen o deforesten en el marco de la legalidad. Es una aberración no tener un resguardo específico sobre ciertas cuencas forestales. Entonces la modificación de eso va a ser importante, como también el tipo penal. O sea, hay que tener un tipo penal que sea el delito de deforestación, pero también hay que tener fiscalías ambientales, porque si no tenemos fiscalías ambientales, es decir, después las causas van a dormir el sueño de los justos. Fiscales específicos, con conocimiento, con conciencia ambiental y con responsabilidades que cumplir en cuanto a la preservación del ambiente. Y después obviamente hay un cambio de paradigma o un cambio de la sociedad que tenemos que rediscutir, ¿no? El sector productivo tiene responsabilidad también, la justicia tiene responsabilidad también, los ejecutivos tenemos responsabilidad también. Entonces, creo que a nosotros nos tiene que preocupar, o nuestra tarea, nuestra misión, nuestra función, nuestra responsabilidad como ejecutivo es generar mecanismos, leyes, incrementar los manejos del fuego, dotar de elementos, y bueno, y esa es nuestra tarea. Nosotros hoy estamos preocupados en mejorar en provincias que quizás no tienen sistemas provinciales de manejo del fuego adecuados, en dotarlos de equipamiento. Vamos a recibir a mitad de año una donación que obtuvimos el año pasado con el Fondo Verde por el Clima de $82 millones, que lo que tenemos pensado es comprar equipamiento también para tener sistemas provinciales fuertes, robustos, para poder combatir el fuego rápido, comprar tecnología, como antes decíamos con Sergio, es decir,
pero todo eso también tiene que estar correspondido con una justicia activa, una justicia responsable, con fiscales especializados y bueno, y con normas que sean, digamos, que mejorar normas y incorporar nuevas normas. La ley de humedales es una necesidad, sin duda que la ley de humedales es una necesidad. Entonces tenemos que trabajar sobre todo sobre los sectores que aún tienen resistencia sobre la ley de humedales. Entonces es un conjunto de cosas que nos van a ayudar, ¿cierto? Mucho por hacer. Gracias, ministro. Ojalá que sea un buen día, especialmente para toda la gente que está en la comarca andina, tratando de levantarse un día más para recomponer todo lo que haga falta. Gracias y que todo salga del mejor modo posible. Bueno, gracias Sergio, saludos a la mesa y saludos a la audiencia. Gracias. Juan Cabandier, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Varias cosas, después las comentamos en el programa con Juan, entre otras cosas este sistema de detección que se va a implementar en las islas del Delta Central. Ahí hay todavía focos, sienten olor a humo los pobladores, porque la práctica no cesa. Me parece que dejó bien claro que la justicia tampoco está funcionando del modo deseable. Dijo que los funcionarios tienen responsabilidades, y al igual que la justicia y que los empresarios, en esto que nos preocupa verdaderamente a todos los argentinos y argentinas. Enseguida volvemos, estamos en Sábado Verde, Radio Pública de la Ciudad.